Así que como una familia, 500 años después de su fundación, el ayuntamiento, como el hijo pródigo, aunque en este caso más bien el ayuntamiento sea el padre, vuelve a la universidad con la constitución de esta cátedra, la primera histórica suscrita entre la universidad y el ayuntamiento, pero estoy segura que será la primera de otras muchas. Porque necesitamos estudios sociológicos, realizar perspectivas de carácter social, mapas delictivos, necesitamos formación y reflexión sobre las políticas de seguridad pública que aplicamos a las amenazas y conflictos sociales. Nos han puesto un reto muy importante. Es un reto que muy gustosamente acepto y agradezco muy encarecidamente la confianza que se ha depositado en mí como directora. Así, fruto del albur o la aventura, lo cierto es que se presenta hoy esta cátedra ante todos ustedes, universidad y policía local unidas en un proyecto ilusionante. Para la policía local puedo asegurarles que esta relación quiere ser muy fructífera y ha de abrir vías de colaboración y mejora desde el método y el rigor, tan necesarias como lo que nos ocupa es ni más ni menos que proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.